De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida. Cotiza en vidacámara.cl. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Decía T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, hoy día estoy en la biblioteca, en mi biblioteca, al interior de mi biblioteca. Quienes nos siguen por pauta.cl van a poder ver esta biblioteca real. La toco, tiene libros físicos, no es una biblioteca virtual como suele usarse ahora en las reuniones. Y esta biblioteca, que es una pequeña biblioteca, una pequeña gran biblioteca, está situada sobre mi jardín y da a una terraza que está chiquitita, que está arriba del jardín, de la cual veo el naranjo y de la cual acabo de escuchar el sonido maravilloso de mi fiel compañero de jardín, el chucao. Y con ese sonido de ese pájaro del sur, tan contento por la lluvia que cayó en varias regiones del país, entre ellas la región metropolitana donde estamos transmitiendo, pero por supuesto siempre teniendo presente a nuestros queridos radiovidentes de Temuco, Antofagasta, Valparaíso, Viña del Mar y quienes nos siguen en pauta.cl. Decía que mi zorzal o mis zorzales y mi chucao, pájaro sureño, han celebrado con júbilo esta lluvia que viene a romper esa certeza de algunos expertos que habían asegurado que sería el invierno de los inviernos más secos de las últimas décadas, y curiosamente ha sido lo contrario. Creo que lo planteé ayer, también habría que preguntarse por qué ha llovido más. ¿Tendrá que ver esto con el confinamiento? ¿Tendrá que ver con que hay menos contaminación en la ciudad de Santiago, por ejemplo? Bueno, son preguntas que tienen que contestar los expertos, pero yo me las hago y por lo menos me las planteo. O por lo menos coincidieron, generaron una sincronía. Ustedes saben que en este jardín, en este programa Desde el Jardín, en este jardín real en el que estoy, siempre le hacemos un especial reconocimiento a los poetas de Chile. Es casi majadero de parte mía ya insistir que el patrimonio cultural más importante, más notable que tenemos en Chile, sin desmerecer, por supuesto, a la gente de teatro que está pasando hoy un momento muy, muy difícil, obviamente, que está ocurriendo, sin desmerecer el cine emergente chileno, sin desmerecer desde luego la pintura, la escultura, que tiene una muy buena tradición en Chile, y la narrativa. Han surgido muy buenos narradores en el siglo XX y también están surgiendo nuevos narradores en el siglo XXI. Sin embargo, no cabe duda que han sido los poetas los que han cimentado las bases de, podríamos decirlo, una patria poética. Es decir, un país fundado en la poesía. Yo siempre he soñado con algún día refundar este país desde la poesía. No desde la razón ni desde la fuerza, sino desde la poesía. O tal vez, por supuesto que es importante la razón, sobre todo en los asuntos públicos, donde a veces un exceso de júbilo puede llevarnos a arrebatos y a equivocaciones. Podríamos colocar el escudo entonces por la razón y la poesía. Eso me gusta mucho. Chile por la razón y la poesía. Y por lo tanto, cada vez que muere un poeta importante, cada vez que parte un poeta, perdemos una parte muy fundamental de nosotros mismos. De eso estoy completamente convencido. Y también estoy convencido de que la poesía ha sido muy mal enseñada. Se ha enseñado la poesía en forma mecánica, sin pasión, sin emoción, saturando muchas veces a los alumnos de preguntas
sobre la forma o el contenido, como si en poesía pudiese separarse la forma del contenido, puesto que la poesía es música, música con sentido, o palabras con música, o palabras encarnadas en la música. Y entonces, cuando perdemos un poeta, perdemos un trozo de nosotros mismos, un pedazo de tierra, un pedazo de alma que se nos va. Y falleció en el día de ayer, para mí, uno de los más grandes poetas del siglo XX y al mismo tiempo uno de los poetas más alejados de el mundillo literario, de los medios de comunicación, un poeta que ha guardado prácticamente un riguroso silencio, una lejanía del mundo, pero que no dejó nunca de escribir un poema. Y este poeta es Efraín Barquero. Y como estaba diciendo que en Chile no se hace buena pedagogía de la poesía, no se transmite con el suficiente entusiasmo y pasión las maravillas que nos esperan en la poesía, lo que voy a tratar de hacer hoy día en esta emisión especial de Desde el Jardín es rendirle un homenaje al gran poeta Efraín Barquero y tratar de compartir con ustedes sus poemas, su historia, perfilando el retrato de un hombre que nace en el Chile más profundo. Él nació en un poblado, el poblado de Piedra Blanca, cerca de Constitución, el 3 de mayo de 1931. Y nació con el nombre de Sergio Efraín Barahona Jofré. Y lo conocemos al poeta como Efraín Barquero. ¿Por qué los poetas tienen dos nombres? Eso es una buena pregunta. Porque el poeta, cuando decide ser poeta o cuando se da cuenta que su destino es ser poeta, de alguna manera como que nace de nuevo. Y cambiarse de nombre es como un acto de bautismo. Es como si el poeta o el hombre real le colocara un nombre a esa otra voz que aparece en él. Porque de alguna manera el don poético es como otra voz. Siempre lo creían eso los griegos. Daban la poesía a los rapsodas y los aedos. Y de alguna manera, al ponerse un nombre que no es el tuyo, que te dieron tus padres, estás haciendo un acto bautismal. Por eso Neftalí Reyes Basualto se llamó Pablo Neruda, por eso Lucila Godoy se llamó Gabriela Mistral, y por eso Sergio Efraín Barahona Jofré se llamó Efraín Barquero. Qué bonito. El nombre Efraín es muy hermoso, un nombre muy antiguo que casi ya no se usa, probablemente en los campos se usa más. Pero el apellido Barquero me gusta mucho y me imagino que no solamente lo escogió el poeta por su sonoridad, sino por todas las connotaciones y significaciones que uno asocia al barquero. El barquero es el que cruza, ¿no?, a alguien, a los pasajeros, de una orilla a otra orilla. De alguna manera todos los poetas son barqueros, ¿no es cierto? Nos cruzan desde la orilla de nuestra vida cotidiana, orilla donde nuestra vida cotidiana es cantada, mirada y vista desde la poesía. Porque la poesía le da un resplandor a la vida. De alguna manera la carga más de algo, de una energía que tal vez cotidianamente no tenga, o tal vez nosotros no seamos capaces de encontrarle esa energía. Lo segundo que quiero decir, a propósito del nacimiento de Efraín Barquero en el poblado de Piedra Blanca, es que él vivió una parte muy importante de su infancia en ese mundo rural chileno que fue desapareciendo vertiginosamente en las décadas pasadas, hasta el punto que hoy día podemos decir que somos un país más urbano que rural, pero venimos del mundo rural. Eso es muy importante. Y de alguna manera es lo que me pasa a mí, por lo menos con la poesía de Barquero, es que siendo yo un hombre completamente siendo nacido en esta megápolis, cuando leo su poesía tengo la sensación que estoy volviendo a un origen, que estoy volviendo al lugar de donde nunca debimos haber salido, que es la tierra. Y es muy hermoso sentir esa sensación de esa vida de hombres sencillos, muchas veces muy pobres, porque la vida en el campo chileno, obviamente, en el tiempo en que nació Efraín Barquero, era una vida de mucha pobreza,
Y sin embargo, es una vida, la de su infancia, que Efraín Barquero recuerda con mucha emoción, con mucho respeto y sobre todo, de alguna manera nos hace sentir de que ahí, en esa vida sencilla del mundo del campo chileno, había un estilo de vivir, había una manera sagrada de concebir las cosas que hace que cuando leamos sus poemas, que hoy estamos viviendo en un mundo muy acelerado, muy vertiginoso, muy artificial, muy deshumanizado, y hemos perdido ese contacto con lo elemental, con lo esencial. Si algo hace la poesía de Efraín Barquero con nosotros, es ligarnos con lo esencial, ligarnos con el origen. Y por eso que hace tan bien leerla, y por lo menos a mí como poeta, digamos como lector de poesía, me ha hecho muy bien leerla. Para conocer un poco más la vida de Efraín Barquero, sí, mi querido Chucao, yo sé que esta historia a ti te gusta porque tú tienes nostalgia del sur. Yo creo que muchos llevamos un sureño o un nortino adentro. Yo por lo menos llevo un sureño adentro. Nostalgia de la provincia, nostalgia de las ciudades, de las pequeñas aldeas a escala humana, nostalgia de la plaza de provincia donde tú te encuentras a tomar un café, a conversar con alguien, nostalgia de los oficios, nostalgia de la tierra, nostalgia del pan hecho en el horno. Por supuesto que hemos conquistado también muchas cosas importantes en el desarrollo económico del país, no cabe duda que sí, y adelantos, y mucha gente salió de la pobreza extrema a la que estaba sometida en los campos. Pero también perdimos algo. Y Efraín Barquero es el poeta que recupera ese algo que perdimos. Y de alguna manera nos hace pensar, ¿valía la pena que todos nos viniéramos a esta ciudad? Ahora que se está discutiendo sobre el hacinamiento de la ciudad, que ha hecho que las ciudades más hacinadas y más pobladas sean más vulnerables, por ejemplo, a una pandemia, la pregunta que nos hacemos, tal vez no haya que pensar en un desarrollo en que regresemos al territorio, en que volvamos a habitar amplias zonas despobladas de la tierra, que volvamos a la tierra, que volvamos a enseñarle a nuestros niños, que volvamos a aprender los oficios básicos que se perdieron, porque todas las cosas que hoy día compramos vienen fabricadas desde China, pero antes los zapatos, los juguetes de madera, las mesas, las sillas, todo era hecho por artesanos. Son esas preguntas que nos hacemos, y Efraín Barquero, que cultivó una poesía, yo diría sagrada, en el sentido de que es una poesía que sacraliza la cotidianidad del hombre, al hombre mismo, a la mujer, a la madre, al padre, al abuelo, al hijo, al niño, pero también las cosas, el pan, el fogón, la cocina, los instrumentos que el hombre usa, desde el cuchillo para cortar el pan, que tiene una significación tremenda en la poesía de Barquero. Y bueno, Efraín Barquero, a propósito de lo que yo decía de los oficios, también es poesía infantil, y tiene un poema cortito que probablemente escribió para sus hijos, en que le canta a unos hombres que tenían este oficio. Gabriela Mistral ha hablado mucho de la pérdida del oficio en Chile, la pérdida del sentido del oficio. Y entre los artistas, los que oficiaban, estaban los famosos torneros. Y Efraín Barquero dice sobre los torneros: si cantaran los torneros, cantarían como abejas. Para ellos es el sol, para ellos la madera. Si cantaran los torneros, volverían las cigarras. Para ellos el verano, para ellos toda rama. Si cantaran los torneros, hablarían de otra tierra. Para ellos el espacio, para ellos lo que rueda. Si cantaran los torneros, cantarían como un árbol. Para ellos son los días, para ellos son los años. Los invito a escuchar, iniciando este homenaje al gran poeta chileno Efraín Barquero, poeta maulino, fallecido ayer, a escuchar esta interpretación muy hermosa
de Leonardo Fontecilla, un músico joven, sobre este poema Los Torneros en este álbum Estrella Mar, un álbum precioso para quienes son padres y tienen niños chicos y quieren hacerles escuchar canciones infantiles, pero hechas en Chile. Este álbum está muy recomendado, Estrella Mar. Estamos en Desde el Jardín, estamos mirando a los torneros y estamos homenajeando al gran poeta chileno Efraín Barquero. Si cantaran los torneros, cantarían como abejas. Para ellos es el sol, para ellos la madera, para ellos es el sol, para ellos la madera. Si cantaran los torneros, volverían las cigarras. Para ellos el verano, para ellos toda rama, para ellos el verano, para ellos toda rama. Para ellos es el sol, para ellos la madera, para ellos el verano, para ellos toda rama. Si cantaran los torneros, hablarían de otra tierra. Para ellos el espacio, para ellos lo que rueda, para ellos el espacio, para ellos lo que rueda. Si cantaran los torneros, cantarían como un árbol. Para ellos son los días, para ellos son los años, para ellos son los días, para ellos son los años. Para ellos es el sol, para ellos la madera, para ellos el verano, para ellos toda rama, para ellos el espacio, para ellos lo que rueda, para ellos son los días, para ellos son los años. Para ellos son los días, para ellos son los años. Viene mi abuelo escoltado por dos de mis tías, y qué gran coro se alza a su paso. Removerse de cabalgaduras ahí afuera, exclamaciones de hombres trabajando, zumbido de abejas, canto de pájaros, rumor de aguas. Mi abuela está detrás de esta escena. Mi abuela está allá, al fondo de las habitaciones, haciendo posible los buenos alimentos. Entre los hombres, el trato es más ceremonioso. Yo creo que esta entrevista, por así decir, se repitió muchas veces, todas las veces que yo estuve en Piedra Blanca. No obstante, nunca creo haber escuchado netamente la voz de mi abuelo, sino más bien un sordo murmullo como un rezo que iba y venía entre él y la naturaleza circundante. A pesar de haberme dado muchas muestras de cariño y entendimiento, él estaba ahí para mostrárseme y para callar, para que yo escuchara, enmarcados por su rostro y su vetusta persona, lo que sucedía a toda hora en la comarca. Envuelto en el amplio manto de la vejez, y sin que mediaran entre nosotros, sino sin invisibles signos, tengo la sensación de haber estado como ante un fogón, siempre el mismo, ante un fogón que producía sombras y las absorbía, ante un río que llamaba mi atención y la borraba. Él estaba ahí, encorvado, añoso, soñoliento, pero necesario a los frutos que yo veía por la ventana madurar en calma. Así es como el poeta chileno Efraín Barquero recuerda en este hermoso libro Arte de Vida, publicado en el año 1970, recuerda a su abuelo. Y lo recuerda, como ustedes ven, no a partir de hechos anecdóticos, sino que de alguna manera
dando cuenta de lo que significaba para él como niño la presencia del abuelo. Y la poesía de Barquero tiene eso, esa capacidad de detenerse a acoger la energía de la presencia de quienes son los que nos acompañan en la vida, nuestro padre, nuestra madre, nuestro abuelo, nuestra abuela, nuestros hermanos, pero no a retratarlos a partir de hechos banales o de recuerdos específicos que tienen que ver con acciones, sino que es la presencia. Es el abuelo que está ahí y que genera toda una sensación de amparo, de protección, de fortaleza, de fundamento del mundo. Y cuando yo leí por primera vez la poesía de Efraín Barquero, recuerdo que lo leí muy joven, a los 16 años. Yo era un niño de la ciudad, un niño urbano, pero que de pronto me encontré con un libro de poesía que tenía un título muy sencillo y muy hermoso, El pan del hombre. Lo tengo aquí entre mis manos, todavía lo guardo en mi biblioteca, ese ejemplar ya añoso, El pan del hombre. Yo leía en ese momento a los grandes poetas de vanguardia, era un joven que se asomaba a la poesía de Rimbaud, de Baudelaire, a las experimentaciones, leía poesía francesa, y de pronto aparece este libro rústico, sencillo, editado clásicamente por la editorial Nacimiento, con un título tan básico, El pan del hombre. ¿Cómo va a haber un libro, pensé, en que alguien simplemente hable del pan? El pan uno lo compra en el supermercado, o el pan uno lo compra en bolsas, pero ¿por qué el pan del hombre? Y abrí el poemario y comencé a leer estos versos que me encandilaron. Fue como si una bocanada de aire puro, como si el olor del pan hecho en el horno del campo, como si las manos de los hombres y mujeres que hicieron ese pan aparecieran a mí, ahí ante mí. Era magia, la magia de la poesía. Efraín Barquero parte el libro El pan del hombre diciendo: cómo partir el pan y reunirlo, se continúan los años de nosotros y la memoria que tenemos de los muertos se nos convierte en gozo blanco. Tengo ante mí dos manos blancas, un río blanco, un cielo blanco. Es mi pasado o mi futuro, es mi alimento o son mis huesos. Es un padre cubierto en su mortaja o es un niño perdido en los pañales. Ya no recuerdo cuando miro al agua, cuando hacen pan y me lo ofrecen. Si son las manos conocidas, solo veo un rostro blanco. Y ahí estamos instalados en el corazón de la poesía de Barquero, ante un acto tan cotidiano como entregar y recibir un pan. Nos damos cuenta que ahí hay algo sagrado, que lo sagrado no es el más allá, lo sagrado es cómo el hombre carga cada acto, el acto de comer, el acto de encontrarse, el acto de conversar, de una ritualidad que son tan necesarias, sobre todo en este tiempo nuestro, donde nos sentamos a comer y todos empiezan a mirar el celular, donde ya no se hace ni siquiera una oración, ¿para qué decir? Donde a veces ni siquiera nos conversamos ni nos miramos, donde olvidamos que esa comida que está ahí es un milagro. Hoy día en que muchos están pasando hambre, probablemente, lamentablemente, no solo en nuestro país, sino en gran parte de la América Latina, por las consecuencias de esta pandemia, vale la pena de recordar que todo alimento que llevamos a nuestra boca, que todo alimento que servimos en la mesa, viene cargado de un afecto, viene cargado de un esfuerzo, viene cargado del trabajo humano, viene cargado de un oficio, el oficio de hacer el pan. Y el pan antes se hacía en las casas, no se compraba en los supermercados. Aquí en Chile se ha despreciado el oficio panadero. Y una vez me encontré con un señor que se me acercó para felicitarme por un programa, algo así, y me dijo: mire, yo soy un hombre iletrado, casi con vergüenza, soy solamente un panadero. Pero le dije: ¿cómo un panadero? Pues eso es un oficio extraordinario. Es el oficio de recibir todos los días el alimento esencial.
si falta el pan en nuestra mesa, falta algo fundamental de la cultura humana. En Francia, por ejemplo, los panaderos se sienten orgullosos de ser parte de un linaje de panaderos. Para ellos es un oficio, es un arte. Y en el caso de Barquero, en la poesía de él, asistimos al acto tan sencillo y tan cotidiano de hacer el pan de todos los días. Y él recuerda a su madre, recuerda ese rostro blanco, emblanquecido por la harina, las manos también emblanquecidas por la harina, haciendo el pan. Y dice: yo no puedo olvidar aquel gemido de mi madre en la masa, de mi padre en la madera, gemido que era la madurez del mundo, el rostro del hombre que no había mirado, porque su mano era su rostro, su mano que no podía envejecer en mi alborozo, y una y otra vez la mano grande aprisionaba el sueño, santificaba el agua. Qué hermosa esta idea, este recuerdo que él rescata de su memoria de niño, de la madre metida con las manos en la masa haciendo el pan, y del padre en la madera, seguramente haciendo una silla, haciendo carpintería en la misma casa, ¿no? Y luego dice, porque su mano era su rostro. Obviamente que en ese mundo campesino, digamos, las manos eran muy importantes porque eran las manos que araban, que labraban, que construían, que hacían los objetos que se iban a usar, que tejían. Nosotros, en nuestra civilización moderna, finalmente hemos delegado a todos los demás, a los intermediarios que nos hagan todo. ¿Quién teje hoy día? ¿Quién teje? ¿Quién teje con lana? ¿Quién prepara la comida en la cocina, dándose el tiempo para preparar esa masa, ¿no? ¿Quién hace los objetos? Todos los objetos llegan preparados desde otro lugar. Y probablemente en un tiempo no muy remoto, muchos de nosotros y muchos de los que trabajan en oficios serán reemplazados por máquinas. ¿Y qué es lo que se perderá ahí? Se perderá este mundo donde lo elemental es sagrado, donde lo cotidiano es poético. Ese es el mundo de Efraín Barquero que estamos compartiendo hoy día en esta emisión especial de Desde el Jardín. Efraín Barquero, que nació en la ciudad de Piedra Blanca, cerca de Constitución, en el Maule, la región del Maule, en el año 31, falleció ayer. Tuve la suerte de conocerlo y de ir a verlo hace poco tiempo, Efraín Barquero. Es lo que quiero conversarles y compartir cuando regresemos de esta pausa aquí en Desde el Jardín. En momentos difíciles es importante seguir mejorando las ciudades para pronto poder volver a disfrutarlas. Por eso te invitamos a la 9ª Conferencia Internacional de Ciudad, Cómo construir ciudad para todos en estos tiempos, donde expertos internacionales dialogarán respecto a cómo avanzar hacia urbes que entreguen oportunidades y calidad de vida a todos sus habitantes. No te lo pierdas vía streaming este 7, 8 y 9 de julio en conferenciaciudad.cl. Colabora Corporación Ciudades. Organiza Cámara Chilena de la Construcción. La solución es obra de todos. 550. Seguro complementario de salud para pymes de Vida Cámara. Empresa de la Cámara Chilena de la Construcción presenta. Más de 96.000 empresas se han acogido a la Ley de Protección del Empleo al 31 de mayo de este año. De ellas, el 95% son micro y pequeñas empresas, lo que significa que tienen menos de 49 trabajadores. La Ley de Protección del Empleo permite rebajar el sueldo de los empleados sin terminar su vínculo contractual y manteniendo los pagos de su seguridad social. El menor salario del trabajador se compensa en parte con dineros que saca de su seguro de desempleo. En total, casi 600.000 trabajadores han sido incorporados en esta fórmula, siendo las grandes empresas las que mayor número aportan. 550. Cotiza 100% online. El seguro complementario de salud para empresas entre 5 y 50 trabajadores. Con este beneficio, tus trabajadores podrán reembolsar sus gastos médicos de forma adicional a su ISAPRE o FONASA. Cotiza e infórmate en www.vidacámara.cl. 550. Un producto de Vida Cámara. Compañía de Seguros Colectivos de Salud y Vida.
de la Cámara Chilena de la Construcción. Cristian Barken está en Pauta. En Estambul, la amargura es tanto un importante sentimiento de la música local y un término fundamental de la poesía como una manera de ver la vida, una actitud mental y lo que supone el material que hace a la ciudad ser lo que es, dice el escritor Premio Nobel de Literatura Orhan Pamuk en Estambul, Ciudad y Recuerdo, un libro autobiográfico, pero que es también la autobiografía de una ciudad que unió a Europa con Asia, una ciudad atravesada por el mítico río Bósforo, en el que el autor parece encontrar la vida, la salud, la felicidad, la epifanía. Un libro extraordinario, una guía para ir a Estambul en estos tiempos de confinamiento. Encuentra los contenidos de Pauta en nuestro diario digital, pauta.cl, en nuestras redes sociales y escucha Desde el Jardín de lunes a viernes a partir de las 19:30 horas en Pauta 100.5. Cristian Barken está en Pauta. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Una presentación de Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida. Cotiza en vidacámara.cl. Efraín Barquero, poeta maulino, que falleció ayer, hoy día en el Mercurio aparece una larga nota sobre este extraordinario poeta, Premio Nacional de Literatura, un poeta bien retirado del mundo, cuya historia vale la pena algunas líneas. Bueno, él viene de ese mundo rural que siempre yo creo que extrañó, un mundo que no tiene nada que ver con el ajetreo de las grandes ciudades. De alguna manera yo creo que él era un insiliado en las grandes ciudades, donde le tocó vivir. Pero nunca olvidó ese mundo de la infancia, estudió en el Liceo de Talca, viajó a China el año 62, invitado por el pintor José Venturelli, trabajó como periodista y jefe de redacción en La Gaceta de Chile, una revista importante, un periódico de la época. Fue agregado cultural de Colombia durante el gobierno de Salvador Allende y ahí le toca el golpe militar del 73, que lo obligó a mantenerse en el exilio, particularmente en Francia, y obtuvo el premio de poesía de la Municipalidad de Santiago por el poemario La Piedra del Pueblo, un poemario que fue muy celebrado por Pablo Neruda. Cuando fue publicado ese poemario, tenemos a un Efraín Barquero que nos cuenta el mundo del desamparo. Es un poeta popular, un poeta de clase, un poeta campestre, pero sobre todo orgulloso de su origen y al mismo tiempo un poeta que nos cuenta la dificultad a la que se enfrenta el hombre de pueblo en Chile, y sobre todo en ese Chile, que era un Chile muy pobre, hay que recordarlo. Pero Barquero, si bien su poesía evidentemente que puede ser leída en clave política, sin embargo, no es un poeta panfletario, salvo tal vez en el libro El Poema Negro de Chile, que escribió sobre la dictadura militar, que vamos a referirnos después a él. Es un poeta que incluso desde esa pobreza, por no decir a veces miseria del mundo popular, del mundo obrero y campesino, él rescata la dignidad, él rescata la sencillez, rescata el esfuerzo, el oficio. Eso es lo que canta. Si yo abro ese poema, La Piedra del Pueblo, y leo el pan, de nuevo el pan, se fijan ustedes cómo Barquero tuvo esa imagen del pan, la convirtió en un símbolo de lo más humano, porque en realidad hacer el pan significó probablemente un salto muy importante civilizatorio, cuando el hombre pudo fabricar su propio pan con sus propias manos. Ahí parte algo nuevo en la historia del hombre y todo lo que congrega y todo lo que reúne el pan, ¿no? Bueno, y el poema del pan de La Piedra del Pueblo dice: el hombre busca el pan con un esfuerzo sobrehumano, dando saltos inverosímiles hacia el cielo, con pesados andamios materiales que alcanzarían para construir 2 veces la tierra.
sigue vetas imposibles más allá del espacio, reteniendo la respiración aún donde flota, escarbando montañas más viejas que el tiempo, descansando mucho menos que el sol, mucho menos que el agua, más húmedo y solo que los metales hallados. Es blanco el pan, es familiar como la madre, pero él cuando lo encuentra después de un día de siega o después de hacer un surco en el pecho del sol, hundiéndose hasta la cintura en su materia candente, lo descubre negro como un resto de desgracia o incendio. Lo tacta duro como si su dolor ya lo hubiera forjado. Lo gusta amargo como si lo hubiera vinagrado su fiebre. Lo siente triste como si lo llorara su cuerpo envejeciendo. Lo calla avergonzado como si todos sus hijos lo pidieran. Lo deja tembloroso como si se tocara carne maltratada. Es muy hermoso esto de que en ese pan conseguido con sangre, sudor y lágrimas, siguiendo el precepto bíblico de que te ganarás el pan con el sudor de tu frente, ese pan recibe todo del hombre. Recibe sus dolores, su miseria, su pobreza, su pena, sus fiebres, todo queda ahí en ese pan. Y bueno, y es este hombre que está más solo que los metales, este hombre que escarba montañas más viejas que el tiempo, el lugar del hombre en el cosmos, el lugar del hombre en el universo. Siempre vamos a ver en la poesía de Barquero un diálogo entre los elementos, el aire, el agua, el viento y el hombre. Pero sobre todo el ser humano en el centro de la creación, ese ser humano forjado a punta de sacrificio, de trabajo, de sudor, pero para el cual los momentos cotidianos son momentos sagrados, son momentos rituales. Cuando salió publicado el libro La Piedra del Pueblo el año 54, Pablo Neruda decía que la naturaleza y el pueblo se mezclan en la poesía de Efraín Barquero, formando una unidad a menudo victoriosa. Poeta de clase popular, campestre y campesino, pone su devoción en los oficios, en las luchas, en los desamparos del pueblo con la naturalidad y el orgullo de su origen. Y la poesía de Efraín Barquero va a ir evolucionando, no abandonando sus raíces jamás, ni el origen al que siempre se remite, pero va haciéndose una poesía mucho más, primero de un verso más largo, poco a poco, y va a ir convirtiéndose incluso algunas veces en una poesía onírica, en una poesía a veces un poco más oscura que la primera poesía de Barquero, pero siempre los mismos símbolos, y de alguna manera siempre está ahí el ser humano, el hombre en el centro, y su paso por la tierra. Hay un hermoso libro cuya primera edición tengo aquí en mis manos. Qué hermosos se hacían los libros y con qué cuidado en Chile en esas décadas de mucho mayor austeridad y pobreza, donde seguramente había menos recursos, menos presupuestos, y sin embargo qué hermosa esta edición de La Compañera, con un pequeño grabado de un nido en la portada de Editorial Nacimiento. Y este es un homenaje a la mujer, es un homenaje a su mujer, y tiene poemas verdaderamente notables, y quiero compartir uno de esos poemas con ustedes. Aquí se revela el Efraín Barquero del amor, pero que también convierte el amor en algo mucho más sagrado. Incluso uno diría que puede encontrar resonancias del Neruda amoroso, que obviamente fue un poeta que influyó en muchos poetas de la época, pero yo diría que este es un poeta más religioso en el sentido de religar los sentimientos humanos, las experiencias humanas a esa totalidad sagrada de la naturaleza. Porque lo que hace Efraín Barquero con su poesía es develarnos, mostrarnos, sacar el velo sobre las cosas y los seres y darnos cuenta que hay una energía vital latiendo detrás, que hay un todo, tal vez un cosmos, como dirían los griegos. Miren este poema de Efraín Barquero al despedirse de su mujer. Yo te beso al irme, humedezco tus labios y tu pecho con mi palabra más profunda y más simple. Te digo algo con ella
que solo tú comprendes, algo de esperanza por cumplir que solo tú confías. Yo te beso con un gesto rápido y seguro, como de morder el pan o las herramientas, y te digo en un momento tantas cosas que solo tú recuerdas. Yo te encierro con mis brazos al irme y te tapo los ojos con mi boca para que no sientas mi ausencia cuando parto a defender el beso de otros días. Porque nuestro beso no es un pétalo imposible, ni es el golpe de un aroma oculto, es el pan que compartimos cada día y que deja en los labios el sabor heroico y en el rostro la alegría inmensa de haberlo conquistado juntos. Qué hermosa esta idea de que en una pareja un beso es una conquista, es un tesoro compartido. El beso es como un pan que se comparte cada día y que se conquista. En el fondo se trabaja, se elabora, como se elaboran también las materias. Extraordinaria capacidad de asombrarse y asombrarnos, ¿no es cierto? De asombrarnos ante la compañera, de asombrarnos ante el padre, ya vimos, de asombrarnos ante el abuelo, ante la presencia, pero también de asombrarnos ante el niño. Por ejemplo, estos hermosos versos del poema El Niño. Anoche, cuando miré dormir al niño, supe lo hermoso que es un ser humano. Se daba vueltas entre sueños, se quejaba, lo mismo que un explorador cansado. Y el mar que estaba cerca como un gran animal oscuro, le hacía espacio a este pequeño, y el cielo, que era como una gran pregunta, revelaba a este ser lo que a nosotros nos negaba. Y todas las creencias, muertas u olvidadas, volvían a tener como rostro su inocencia. Y feliz de envejecer ante el secreto de la noche estrellada y su conquistador dormido. Así comienza este extraordinario poema El Niño. Muchos de nosotros hemos sentido al llegar tarde del trabajo, al ver a nuestros niños durmiendo, mirarles el rostro, asombrarnos ante eso. Pero ¿cómo colocarle palabra a eso? ¿Cómo cantar eso tan maravilloso, ese milagro de ese niño dormido? Efraín Barquero lo logra, como pocos poetas en nuestra lengua, tal vez como solo Gabriela Mistral lo había logrado. Pero esta idea preciosa de un niño que duerme, pero cerca se siente el mar como un gran animal oscuro, el cielo como una gran pregunta, y cómo las creencias que nosotros traspasamos a los niños vuelven a tener como rostro su inocencia, la inocencia del niño. Estamos homenajeando al poeta Efraín Barquero y vamos a escuchar en mi tocadisco ochentero otro poema de los poemas más infantiles que escribió Barquero alguna vez, y este es justamente también sobre un niño, este que era un niño. Los poetas son niños en crecimiento tenaz, decía Gonzalo Rojas. Barquero fue un niño en crecimiento tenaz. Este que era un niño, este que era el mar. El niño era pobre, muy rico era el mar. Te daré mi manto lunar. No conozco casa, no tengo lugar. Y el mar descendía con su manantial, lo guardaba todo sin hallar que dar. Te daré mi copa auroral. No conozco mesa, no sé recordar. Las olas llenaban su copa de sal, luego la rompían en el roquedal. Te daré mi
mi espada inmortal. No conozco infancia, no sé a quién honrar. La playa era de oro, no existía el mal. El mar era eterno, libre el cormorán. Te daré el caballo, mi corcel frontal. No conozco padres, no sé a quién buscar. Te daré el caballo, mi corcel frontal. No conozco padres, no sé a quién buscar. Y el mar no sabía ya que recordar. Guardaba la luna, el sol solsticial. Te daré mi cetro de puro coral. No me dieron nombre, no sé a quién amar. Te daré mi cetro de puro coral. No me dieron nombre, no sé a quién amar. Te ofrecí mi antiguo, mi vasto caudal. Te ofrecí que fueras mi río central. Te daré que pidas, se te cumplirá. Pido solo un barco para navegar. Te daré que pidas, se te cumplirá. Pido solo un barco para navegar. Yo les decía que tuve la oportunidad de conversar con Efraín Barquero, de conocer al poeta Efraín Barquero, quien partiera ayer, quien nos dejara con esa orfandad con que quedamos cuando se van los grandes poetas. Alguien dijo que cuando los poetas mueren se convierten en estrellas. ¿En qué estrella se habrá convertido Efraín Barquero? Yo me imagino que en una estrella que brilla sobre el sur de Chile, sobre el Maule, la zona donde él viene, una estrella que brilla sobre el mundo campesino, el mundo de la gente sencilla, también el mundo de los obreros, el mundo de los trabajadores, de las mujeres trabajadoras, el mundo del pueblo de Chile, que Barquero cantó con una fineza y dándole una dignidad y un estatuto que pocos poetas habían hecho antes. Y la última conversación, lo entrevisté en mi programa La Belleza de Pensar, y la conversación está por ahí en una página, hay una página de Efraín Barquero, búsquenla en internet, y está esa entrevista para mí memorable, por ahí tengo el libro dedicado de Efraín Barquero, fue en el año 2000. Pero hace un año y medio fui a visitarlo, me costó mucho ubicarlo, le mandé un correo, su mujer había estado muy enferma, y él se dedicó de cuerpo y alma a cuidarla en los últimos momentos. Y finalmente me respondió el correo y fui a visitarlo a su departamento en la comuna de Providencia. Y ahí estaba Efraín Barquero, el poeta que me había deslumbrado a los 16 años, el poeta que seguía leyendo y que me hacía bien al espíritu, me hacía bien al alma, me entregaba esa energía limpia, blanca,
esa energía blanca que esplende en su poesía, la energía que viene de la harina del pan, pero también de las estrellas, del viento y sobre todo de los ríos, del río Maule. Y Efraín Barquero me contó algo que a mí me conmovió profundamente. Él me dijo que todos los días se levantaba al alba, muy temprano, probablemente es la repetición de un acto que se hace mucho en el campo. La gente tiene que despertar temprano para iniciar sus labores antes de que amanezca, ¿no? Y él se levantaba a esa hora antes de amanecer para, me dijo, esperar que venga el poema. Es decir, él esperaba todos los días que el poema le fuera regalado. Y me parece que en eso hay una lección impresionante, porque Barquero no lo dijo esto en una entrevista, no estaba dando entrevistas, no aparecía en los medios, estaba bastante retirado, y simplemente se levantaba todas las mañanas como un monje a recibir o a esperar el poema. El poema, que es un don que tiene que ver con la gratuidad. Y en nuestro tiempo tan marcado por el cálculo, por lo que se vende y lo que se compra, lo que tiene valor comercial pero no valor esencial, escuchar a un hombre de 90 años decirme que la vida tenía sentido porque se levantaba todos los días para esperar que llegara un poema, fue algo que me conmovió profundamente, y no voy a olvidar nunca ese encuentro con Efraín Barquero. En una entrevista que es en realidad probablemente una autoentrevista que él se hizo y que aparece en esta memorable antología de la poesía chilena contemporánea, publicada en el año 1970 por Editorial Universitaria y realizada por el gran escritor Alfonso Calderón, Efraín Barquero afirma, ante la pregunta ¿qué pretende poetizar la poesía suya?, Barquero dice: toda la trascendencia de los actos, de los vínculos, de los gestos, de los valores esenciales de la vida. Pero no solo poetizar, sino fundar un plano de existencia nueva donde la poesía dé a luz un hombre nuevo capaz de recuperar una esencia vital perdida en el universo. Soy de aquellos que piensan que marchamos hacia el caos, porque el hombre ha roto un orden fundamental, ha quemado todas sus naves y debe retornar como Ulises a la isla primordial. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que a la mayoría nos queda grande la misión de un verdadero poeta en estos días. Esta extraordinaria idea, dicha en el año 70, de que el hombre ha quemado todas sus naves y debe retornar, o sea, volver al origen, volver a lo esencial, volver a la sencillez, volver a la medida, a esa medida que nos la da la naturaleza. En el año 70, leerla hoy en el año 2020, a mí por lo menos me causa una impresión muy grande, sobre todo en este confinamiento, porque es muy probable que esta pandemia tenga que ver con nuestra intrusión desmedida en la physis de los griegos, en la naturaleza. Probablemente somos nosotros los culpables, no un laboratorio chino, no. Somos nosotros los culpables de haber entrado y arrasado ciertas zonas de la Amazonía y muchas otras zonas del planeta donde viven animales y donde hay bacterias y virus. Y es probable que esa alteración de un orden que es Gaia, que es la Tierra, nos esté mordiendo la mano del hombre técnico que olvidó que hacía cosas con sus manos, como lo dice la poesía de Barquero. La idea del regreso, a mí me parece que tenemos que regresar a Ítaca como Ulises, tenemos que regresar a nuestro hogar. ¿Y cuál es nuestro hogar? Nuestro hogar es la tierra. No podemos olvidarnos de eso. Y la poesía de Barquero nos recuerda que nuestro hogar es la tierra, que nuestro hogar es la infancia, que nuestro hogar es la poesía. La poesía no es solo colocar bellos versos uno al lado del otro, en métrica o con buena estructura. Por supuesto que ese oficio es importante, no. La poesía tiene que ver con un sentido del habitar mucho más profundo. El hombre no es solo un ser económico, no es solo un ser político, también es un ser poético. El ser poético nos permite emocionarnos ante la mirada de un niño, nos permite asombrarnos ante el gesto sencillo de preparar el pan, nos permite asombrarnos ante el rostro de nuestra compañera, nos permite sentir en toda su grandeza la presencia del abuelo y convertirlo en poema. En un hermoso libro, en cuya primera edición tengo aquí en mis manos
me he dedicado a coleccionar las obras de Efraín Barquero, las primeras ediciones. El poema se llama El Regreso y tiene que ver con alguien que vuelve, alguien que regresa. Y hay conversaciones aquí muy misteriosas, muy hermosas, entre el padre y el hijo. Y voy a leer algunos fragmentos de este poema. El regreso. Porque no es a mi padre a quien doy de beber, es a su sueño de hombre de los caminos, a su voz debilitada por el sol y el polvo. Es también a mi primer conocimiento de la sed en algún verano junto a un campo de trigo, dice el poeta Efraín Barquero. Y hay una conversación en que el padre le dice: hijo, ¿cuánto has tardado? Me ha dicho, adelantando sus manos en la actitud de comer. Y yo no he buscado su rostro para leer lo que he tenido siempre. Me he sentado junto a él atraído por la extraña vida de sus manos, con una existencia propia que repele, que turba. Tan delicado y tan poético, mirarle las manos al padre, la extraña vida que hay en las manos de cada hombre. Porque Barquero venía de un mundo en que la gente se ganaba el pan con sus manos, en que todo se hacía con las manos. Y la poesía también se hace. Y de alguna manera, Barquero también ha hecho poemas como un orfebre, como un artesano. Y vale la pena leer un poema que es, yo creo, su arte poética, donde hay varios elementos que nos iluminan sobre cómo trabajaba, cómo vivía, cómo se daban los poemas en Efraín Barquero. El texto se llama El poema en el poema. Si amé la poesía fue porque creí en ustedes, porque quise hacer de lo disperso una sola unidad. ¿Cuántas veces fui de la puerta al pozo con los ojos cerrados y jamás me equivoqué porque tenía sed? Y yo creí en los hombres cuando el animal abrevan, cuando duermen sentados la última parte de su vida. Creí en la mujer con su eterno niño en brazos, cuya leche perdona a la madre, al padre y a su hijo. Pienso en el poder de mis pocos objetos que adquieren otro orden al comenzar un poema. Madera dispersa de un viejo y olvidado naufragio, vaso desenterrado donde el agua es más fresca. Ellos son hechos con el polvo de todos los objetos, donde han desaparecido los días anteriores, menos este amanecido y enceguecido resplandor preso en la telaraña resinosa de un pino. Que otros se dejen arrebatar por las cosas hechizas. Yo pienso en el trabajo hecho por el buen utensilio de mango suavizado por el amor más durable. Estas declaraciones, me detengo en esta estrofa. Nosotros que vivimos en el tiempo, como decía Rainer María Rilke, a propósito de la poesía de los lares, que antaño cada objeto, el zapato, el abrigo que hacíamos, venía cargado de una humanidad, del que había hecho, del artesano que había preparado los objetos. Hoy día todos los objetos vienen de Estados Unidos, ya hechos, y se perdió, por lo tanto, lo lárico. El lar, en el mundo romano, era el lugar sagrado de la casa donde se veneraban a los dioses del hogar. Y a mí me parece que Efraín Barquero, de alguna manera, nos hace volver a los lares de la casa. El horno de pan es el lar de la casa. Las manos de la madre preparando el pan es también el lar. Las manos del padre preparando la madera también es el lar. La poesía es como aguardar la compañía de los otros. La poesía es como hacer un gran fuego, un soplido largo, muy largo en las tinieblas, cuyo sonido cambia si es invierno o verano, olvidando quiénes somos. Aquí, donde respiramos un momento, aquí el fuego arde. Tú no olvidas quién estaba sentado al lado tuyo. Poesía de la comunión, poesía del encuentro con los otros, con los que partieron, con nuestro linaje, con nuestra familia, con nuestra tierra, con nuestro origen.
La gran poesía de Efraín Barquero debe ser leída, ojalá recitada en voz alta, degustada, con ese sabor que tiene el pan hecho en la casa y no el pan prefabricado. Quiero terminar este programa diciendo que para mí Efraín Barquero ha sido uno de los poetas que más me ha acompañado desde joven, desde muy joven, casi niño. Es un poeta, para mí, tutelar, un poeta inmenso, y me sorprende que nuestro país reconozca tan poco la grandeza de sus poetas. ¿Qué nos pasa en el alma que no somos capaces de rendirle homenaje como debería ser a poetas de esta envergadura? Efraín Barquero pasó momentos muy difíciles en Chile, vivió un exilio también difícil, pasó precariedades, es verdad que ganó el Premio Nacional de Literatura al final, pero un poeta como él debiera estar en un lugar, en un sitial esencial en las conversaciones que un país tiene consigo mismo. Yo espero que volvamos a escuchar a los poetas. Adiós, Efraín Barquero, gran barquero que nos hace cruzar desde la orilla de la fragilidad y la precariedad humana a la orilla del misterio, de lo sagrado, de la poesía. Agradecer primero que tenemos un nuevo auspiciador en el programa, Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Digitales y sostenibles. Conoce todos los seguros disponibles en vidacámara.cl. Le damos la bienvenida a un auspiciador desde el jardín que permite que podamos hablar aquí de poesía, que podamos hablar del país, que podamos hablar de nosotros, que podamos tener este espacio, este oasis en las ondas radiales. Nos encontramos mañana entonces cuando abramos de nuevo la verja del jardín. Yo me quedo en mi jardín releyendo en voz alta, michucao, los poemas de Efraín Barquero. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Christian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín, en Pauta 100.5. Una presentación de Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida. Cotiza en vidacámara.cl.